que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Padre, yo le doy muchas gracias en esta mañana por la bendición de compartir tu palabra, oh Dios. Pero deseo, Dios, que mis palabras, que mi boca solamente salga la verdad de Dios, la verdad de su palabra. Hoy en esta mañana que mis hermanos crezcan en la medida de fe que usted les ha dado, Padre Santo. Que el Espíritu Santo también traiga ese don que se necesita en cada creyente que usted ha escogido para darle un don, Señor. Que a usted le place darle un don en esa medida de fe para hacer milagros o para creer simplemente, Señor, en tu palabra. Gracias te doy, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, dice el texto que acabo de leer, pero sin fe es imposible agradar a Dios. El escritor de los Hebreos, hermanos, no dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No dice así. Dice, pero. ¿Qué cosa quiere decir el pero, hermanos? ¿Cómo? Pero quiere decir, hermanos, que hay una condición. Hay una condición para agradar a Dios. Usted ha estado platicando con alguna persona que le cae bien y que dice, este es agradable y me cae bien. Esta persona, hasta quiero platicar otra vez con él porque es agradable platicar con él. Pero hay personas que a veces expresan o nos expresamos lo contrario. Ay, qué desagradable es hablar con esa persona. Oye, no, es desagradable y yo hasta ni quiero hablar con él. O sea, el ser agradable, hermanos, es que usted busca la conversación con esta persona, que usted busque el pasar un momento agradable con él, que usted busque el acercarse a esta persona porque es agradable. Pues con Dios es lo mismo, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Y digo, entonces a veces desagradaremos a Dios, hermanos. Cuando dudamos, desagradamos a nuestro Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque a veces no creemos, hermanos, en realidad las promesas de Dios. No estamos nosotros bien seguros y dudamos. Platicábamos hace unos días, ¿verdad, hermanos? Era acerca de este tema, que es súper importante, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, nosotros creemos a veces que podemos impresionar a Dios, hermanos, con lo que sabemos de la Biblia. En mi forma de predicar quiero impresionar a Dios a veces. Señor, me usaste de una manera preciosa. Señor, me has dado la sabiduría con tu palabra. Pero dice el Señor, lo que más me agradaría, no trates de impresionarme en eso, lo que más me agradaría será tu fe. Quiero leerle, hermanos, poquito acerca de lo que es la fe. Vamos al contexto de este capítulo de Hebreos 11. ¿Qué dice? Es pues que la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe, hermanos. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
En otras palabras, hermanos, yo quiero darle una definición de fe. Es descansar con una certeza interna, hermanos, o sea, en nuestro corazón, en Cristo Jesús, en la palabra de Dios, en el Evangelio, hermanos. Esa es la fe. Es que nosotros podamos descansar en una certeza, hermanos. Nuevamente se lo repito, que usted esté seguro, porque dice, es pues la certeza, ¿verdad? Pero esa certeza debe ser interna, hermanos. Es interna. O sea, que esté usted bien convencido que esa confianza de lo que usted espera está en Cristo Jesús. Ahora bien, que también esa confianza y esa certeza esté puesta en la palabra de Dios o en el Evangelio, hermanos. Yo he escuchado muchas veces que se dice que la fe es ciega. Son dichos del mundo. ¿Usted cree que la fe sea ciega, hermanos? No. Rotundamente no es ciega, hermanos. Al final de cuentas. ¿Por qué? Ahorita vamos a explicar por qué no es ciega, hermanos. Si fuera ciega, cualquiera tendría fe en Jesucristo, en la salvación. Pero ¿cómo? Aquí es el detalle, hermanos. Y mi hermano Cera me hacía una pregunta también. ¿Cómo es tener esa fe? ¿Cómo es que crezca? ¿Cómo es tener la seguridad de esta fe? El primer punto, hermanos, que yo quiero mostrarles y enseñarles es cómo ocurre la fe. O más bien, cómo surge o cómo aparece. ¿Y cuándo aparece la fe? ¿Cómo ocurre la fe? ¿Cuándo aparece? ¿Y en qué momento, hermanos, usted se da cuenta que tiene fe? Yo quisiera que fuéramos a Marcos capítulo 5, en el versículo 1 al 6. Marcos y versículo 6, desde el 1, hermanos. Desde el 1. ¿Ya lo tiene por ahí? Marcos 1 dice: vinieron a él al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Hermanos, este era un endemoniado con mucha fuerza, ¿verdad?, que lo ataban y se volvía a soltar aún con cadenas. Pero este endemoniado, hermanos, dice en el versículo 5 que nadie lo podía dominar. En el 5 dice: y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. O sea que no descansaba de día y de noche, aún en los sepulcros. Ahí era donde él residía o vivía.
y se lastimaba él solo, hermanos. El 6, ponga mucho cuidado en el versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondiendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran huerto, un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron a todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Hermanos, ¿cuántos demonios tenía este endemoniado? Una legión, como 6,000 demonios. Por eso era tanta fuerza que tenía. No sé si usted ha visto endemoniados, ¿verdad? Cuando está orando por ellos, cuando uno está orando por ellos, o personas que traen algo interno, tanto pactos, ¿verdad?, con el enemigo o con la muerte. Pero dice que en el 6, que cuando vio a Jesús de lejos, corrió a arrodillarse ante él. Yo le hacía la pregunta acerca de la fe, hermanos, que es una certeza muy interna en nuestro corazón, en Cristo y en el Evangelio. ¿Qué fue lo que hizo que este endemoniado se postrara? Y se arrodillara a sus pies. ¿Qué fue? ¿El poder del Señor? ¿Qué fue, hermanos? Díganme. Bien clarito lo dice allí. Cuando él vio, hermanos, a Jesús. Cuando él lo miró a Jesús. Ahora, la palabra traducida al griego, hermanos, que significa iedo, esa palabra en griego, quiere decir, cuando él lo miró, al verlo, dice que él lo reconoció, que él percibió a Jesús, que él supo que era Jesús. Comprender es la palabra también. Cuando él vio, él comprendió que era Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque quizás él escuchó alguna vez que Jesús hacía milagros. Fíjense bien. Cuando él miró, hermanos, reconoció que en Jesús había la posibilidad de ser sano de esa legión de espíritus que lo atormentaban. Y la pregunta que yo les hacía: ¿cómo surge la fe? ¿Cuándo sucede la fe? ¿Cómo aparece la fe? Es como este endemoniado, es cuando miró a Jesús. En ese momento. Cuando él miró a Jesús, hermanos, a partir de allí, hermanos, él depositó la fe. Este hombre, reconozco que este hombre puede sanarme, puede quitarme lo endemoniado. ¿Se da cuenta la importancia de ver, hermanos, para, como Tomás dice, la otra vez que tuvimos esta enseñanza, hasta no ver, no creer? Tomás, él miró las llaves de Jesús, entonces él reconoció a Jesús. Pero si no nos queda convencido, ¿verdad?, que nosotros, cuando nace la fe, cuando aparece la fe, cuando surge la fe, es a través de ver a Jesús. Vamos a ver otro ejemplo aquí mismo.
en el 5, en el capítulo 5, hermanos, y en el versículo 21, dice, allí mismo, en el 21, dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Es otro hombre que ya tenía el conocimiento, conocía a Jesús, porque dice que cuando lo miró, corrió a sus pies, diciendo, aquí está la salvación y la sanidad de mi hija. Pero luego dice enseguida en el 24, fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. O sea, Jairo ya iba contento, ya viene el maestro, ya viene el doctor, ya viene quien va a sanar a mi hija. Hecho está el milagro. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Aquí alguien se decepcionó por un momento, hermanos. Jairo se decepcionó por un momento, porque ya cuando iba con Jesús, cuando ya llevaba al médico, cuando ya llevaba a quien iba a sanar su hija, aparece una mujer enferma desde hace 12 años. Esta mujer había gastado todo su dinero, había sufrido con tanto médico. ¿Cuántos saben que al ir a un doctor, a un tratamiento, hay sufrimiento, hermanos? Es sufrimiento. Hay dolor, hay necesidad. Quizás a veces no alcanzaba el dinero, pero ya había gastado todo lo que tenía. Pero, hermanos, dice que nada le aprovechaba de lo que había buscado en el mundo. El 27 dice, y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Dice que esta mujer, hermanos, cuando escucha hablar de Jesús, vino entre toda la multitud que había, hermanos, y entre ella en su corazón decía, si tan solo me dan chancita, me dan la oportunidad de tocar su manto, seré sana. Dice que ella toca su manto, hermanos, y al instante fue sana, dice la palabra de Dios. Ahora bien, ¿en qué momento esta mujer ya tenía fe? Sí. Desde antes ya tenía fe, hermanos. ¿Sabe desde cuándo aparece la fe? Cuando mira a Jesús. En el preciso momento que aparece Jesús y lo mira, aparece la fe. Aparece la fe, hermanos. No creo, hermanos, que posiblemente, hermanos, esta palabra, cuando dice que oyó hablar de Jesús, en el griego ahora la palabra oír, hermano, escuchar, significa, hay varias formas que se van a tomar, ¿verdad? Una de ellas es que cuando escuchó hablar, ¿verdad? Ese es cuando oyó. Ella quizás escuchó hablar, entendió
Ella entendió, esta es otra forma que podemos tomar cuando oyó. Entendió, hermano, acerca de Jesús. Otra, cuando ella, hermanos, escuchó que ya venía Jesús, alguien dijo, ahí viene Jesús. Ella al instante nace dentro de ella la convicción de que ese hombre que venía, hermanos, podía sanarla. La pregunta otra vez que yo hice al principio, ¿cuándo nace la fe? ¿O cuándo aparece la fe? ¿Y cómo? Primero, hermanos, aparece cuando esta mujer escuchó que Jesús venía y con ella la oportunidad de ser sana. Hermanos, entonces nosotros podemos tener fe en cualquier momento. Les dice acerca de las personas en el mundo que no tiene la fe bíblica o la fe genuina, la fe que viene de Dios. ¿Cree que usted, cualquier persona puede tener fe en Cristo Jesús que le puede sanar? Ok, pero es en el momento que él tiene un encuentro con Jesús. Antes no, porque el mundo a todas las cosas le tiene fe. Le tiene fe a su carro, tiene fe en una persona que le va a ayudar, tiene fe en su motocicleta que le va a durar 10 años. Sí mismo. Tiene fe en sí mismo. Pero la fe que agrada a Dios, hermanos, es la fe bíblica, hermanos. ¿O usted cree que cualquiera pueda decir, hoy voy a tener más fe que ayer? Mañana voy a tener fe. Mañana sí. ¿Usted cree que una persona que no conoce del Señor diga, mañana sí voy a tener fe? ¿O un día más adelante voy a tener fe? No puede aparecer así porque sí, si no es a través de tener un encuentro con Jesús, o es a través de la palabra de Dios, hermanos. ¿No dice la palabra de Dios, hermanos, que la fe viene por qué? Por el oír la palabra de Dios. Entonces nadie puede decir que hoy quiere tener fe, si no es a través de conocer las promesas de Dios. Como esta mujer y este endemoniado, al instante ocurrió la fe en ellos. Uno cuando miró a Jesús y la otra cuando escuchó hablar de Jesús. En ese momento, hermanos. Entonces aquí está una respuesta, hermanos. Muchas veces nosotros como cristianos decimos, es que me falta fe. No. ¿Por qué, hermanos? ¿Usted cree que, bueno, la palabra de Dios dice que Él nos da una medida de fe? ¿Verdad? O sea, una medida de fe es darnos una porción de fe. O sea, en el momento que usted... Ahora voy a hablar del cristiano, nada más. Cuando usted tiene un encuentro con Jesús, ahí viene una fe, hermanos. ¿Verdad? Viene una fe. El Señor le pone, es Cristo Jesús que pone la medida de fe en Él, en Cristo Jesús. Pero, hermanos, cuando nosotros decimos, es que a lo mejor no tengo fe, a lo mejor me falta la fe, ¿usted cree que nosotros podemos culpar a Dios? Es que no me ha dado mucha fe. Ay, es que a Israel le dio más fe que mi Ángel, que a mi hijo David. No, hombre, el Señor ahí sí se pulió y fue grandioso, que le dio más fe a Israel que a los otros dos. No, hermanos, no hay excusa, porque la fe viene por el oír, ¿verdad? El oír la palabra de Dios, hermanos. Así es que no podemos culpar cuando nosotros oramos por alguien y, pues es que yo no sé, mejor voy a llamar a alguien para que ore
por el enfermo está muriéndose ya mi enfermo, y voy a llamar a alguien mejor. Oiga, ¿y usted no tiene fe? De que si ora por él, ahora bien, de que si ora por él sanará. Santiago dice que si alguno de vosotros está enfermo, llame a los ancianos, ¿verdad? Y la oración de fe sanará al enfermo. Pero ¿de qué fe está hablando, hermanos? Puedo mencionar, hermanos, la fe salvadora, la que habla Efesios capítulo 2 y versículo 8, como dice, que por gracia somos salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Pues es un don de Dios y no de vosotros, para que nadie se gloríe, no por las obras, para que nadie se gloríe. Entonces, hermanos, si es por la salvación, hermanos, si es la salvación, solamente no va a ser, Efesios no dice que la salvación viene por medio de Jesucristo, ¿verdad? No, dice por medio. O sea que hay algo que tiene que intervenir, depositar tu fe en Cristo Jesús acerca de tu salvación. Nadie puede ser salvo por obras. Nadie puede ser salvo solamente creyendo que Dios le va a salvar. No, tiene usted que poner la fe que puede salvarle, la fe que puede perdonarle pecados, y la fe que usted ahora va a tener, que un día va a venir el Señor por aquellos quienes ha alcanzado. Pero en este caso, hermano, estamos hablando la fe de hacer milagros. Usted dirá, ¿es otra fe? No, hermanos. La fe salvadora es dependiendo del contexto de lo que estemos hablando, dependiendo de lo que se está tratando, hermanos. Efesios habla acerca de la salvación, pero es por medio de la fe. Pero en este caso que estamos viendo los ejemplos de los milagros, hermanos, es acerca de la sanidad, que hay una fe que se necesita tener en Cristo Jesús para obtener el milagro. Les decía yo, nadie puede decir a mí el Señor, un día le voy a reclamar porque no me dio mucha fe. Ay, a mí me dio nada más como el 30% de aquel. No, hermanos. Cuando usted tiene un encuentro con Jesús, cuando usted ahora hace lo que esta mujer, oír de Jesús. ¿Cómo puede usted oír de Jesús? Ella escuchó de Jesús. ¿Cómo podemos oír de Jesús? A través de la palabra de Dios, hermanos. Podemos conocer a Jesús y podemos escuchar las promesas del Señor a través de la palabra de Dios. Entonces, si nosotros escuchamos la palabra de Dios, hermanos, entonces ahí va a venir la fe. Y eso es lo que nosotros nos tenemos que estar seguros, y tenemos que aprender, y tenemos que entender cómo es que debemos descansar en esa fe genuina. Es en las promesas de Dios. Hermanos, nos preocupamos tanto, que no nos acordamos de la fe. Nos olvidamos de que hay ejemplos que los que tuvieron encuentros con Jesús, los que reconocieron a Jesús, fueron sanados, hermanos. Yo no sé qué es lo que usted necesite, yo no sé qué es lo que le esté atormentando. Ahora, el miedo y la duda es un obstáculo, hermano, para que sucedan las cosas. Ese es un obstáculo, hermano. Pero cuando usted descansa, yo le decía al principio, muy dentro de su corazón, en las promesas de Dios, se va a dormir tranquilo y hasta va a roncar. Le aseguro que va a roncar, hermanos. Y le aseguro que le van a dar una regañada por estar a ronqui. Cuando usted confía en las promesas de Dios y decimos, conforme a la voluntad de Dios se ha hecho,
conforme a la voluntad del Señor, lo recibo. Qué triste es, hermanos, que a veces nosotros sí escasea esa fe. No es tampoco, es bíblico, hermanos, que a veces mengua la fe cuando están las circunstancias difíciles. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Volver y decir: veo a Jesús, escucho de Jesús. Hoy fui a la iglesia y escuché la palabra de Dios y eso aumentó mi fe. Pero si no asistimos a la iglesia, si no nos congregamos, si no buscamos de la palabra, hermano, yo en mi casa, pues sí, es muy bueno, hermanos. Pero recuerde, se lo vuelvo a mencionar, como iglesia, como cuerpo de Cristo aquí en la tierra, tenemos que estar nosotros unidos, juntos. Recuerde San Juan 17, que somos perfeccionados en la unidad, en el amor. Ahora bien, hermanos, les decía yo, si alguien está enfermo y no nos damos cuenta de nada, pues el miembro allá está doliéndose solo y queriéndose sobar solo, curar solo. Pero si la iglesia está acá y somos un cuerpo, todos los miembros estamos nosotros, ¿verdad?, dispuestos a ayudar de una manera o de otra. Por eso es necesario congregarnos, hermanos. Por eso es una necesidad. No porque usted diga: ay, el hermano Toño ya se puso serio porque no vienen. No, hermanos, es cada quien, hermanos, la necesidad. ¿Ah? Pero nosotros tenemos necesidad del Señor, hermanos. Amén. Más que Él de nosotros. Amén. Entonces, entendemos, hermanos, cuando nace la fe. En el momento que usted mira a Jesús. En el momento que usted oye a Jesús, como estos ejemplos que miramos. ¿Y en qué momento mira usted a Jesús si no leemos la Biblia? ¿En qué momento escuchamos a Jesús si no escuchamos el mensaje del Evangelio, de la palabra de Dios? ¿En qué momento crece nuestra fe? Y hablábamos, otro repaso, voy a volver a repetir, hablamos de la medida de fe, hermanos. La fe no va a ser estática, tiene que crecer conforme usted vaya buscando a Jesús, conforme usted vaya buscando el mensaje de la palabra de Dios, conforme usted se entere de las promesas de Dios. Hermanos, allí ocurre la fe, surge la fe. En ese preciso momento. Los enfermos, si han venido enfermos, hermanos, conocemos, ¿ya?, hermanos que han venido enfermos y han sanado. Quizás nadie les había hablado del Señor. Quizás nadie les había dicho que en Cristo Jesús, puesta la fe en Cristo Jesús, en un milagro, hermano, puede ocurrir. Quizás alguien vino y no conocía del Señor, no había leído, ni había agarrado una Biblia, pero cuando se sienta aquí y escucha el mensaje de la palabra de Dios, empieza a ver a Jesús, empieza a oír a Jesús, como lo hizo la mujer del flujo de sangre. Oyó que venía Jesús, como lo hizo el endemoniado, vio que venía Jesús. Estuvo aquí presente, escuchó el mensaje que el Señor le podía sanar, pero es lo que dice Hebreos. Es teniendo la certeza, ¿verdad?, de lo que se espera y teniendo la convicción de lo que no se ve. Es por eso que dice: y sané, porque y muchos puede suceder que, como dijo Israel en este momento, que en este momento sanen, pero para muchos hay un proceso que el seguir viniendo, el seguir alimentándose, instruyendo en la palabra de Dios, en ese proceso puede ser sano. Porque ha tenido un encuentro con Jesús, porque ha visto a Jesús, porque escuchó hablar de Jesús. Romanos capítulo 10, hermanos. Romanos capítulo 10 y versículo 14. ¿Ya lo tiene por ahí?
Dice, hace una pregunta: ¿cómo pues van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no le han oído? ¿Y cómo irán sin a ver quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Se da cuenta de lo que dice? ¿Cómo una persona allá en el mundo que no conoce del Señor, cómo puede invocar el nombre de Jesús si no ha creído todavía? ¿Y cómo van a creer que el Señor puede hacer milagros si no le han oído? ¿Quién no han oído, hermanos? No a Jesús, porque el Señor ya no es como en esos tiempos que andaba en la tierra haciendo milagros, sino haber oído su palabra, hermanos, haber oído el Evangelio. Cuando una persona ve el Evangelio, escucha el Evangelio, hermano, entonces puede creer. No antes, no puede creer, hermano, ni en Jesús. Yo le digo, tenía un amigo que le decía: a ver, Generito, tú dices que crees en Dios, en el Señor. Yo creo y tengo fe. Estábamos ahí en la central de Abastos y a paso y pasa la gente. Decía yo: a ver, tú en este momento di: Jesucristo es el Señor de mi vida. Dice: Toño, pues ¿cómo crees que voy a decir aquí? Va a decir que estoy loco. Solamente aquel que ha escuchado de Jesús, aquel que ha visto a Jesús, puede decir y puede invocar el nombre de Jesús. Y esto es por la fe, hermano. ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído? Hermanos, si nosotros no le predicamos a una persona y le podemos explicar acerca de la salvación, que nosotros tenemos esa confianza en Cristo Jesús, que somos salvos, pero ellos ¿cómo van a creer si no han oído acerca de lo que Jesús dice acerca de la salvación? O acerca de por quién tenemos salvación, que es en Cristo Jesús. Ellos saben que Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Que Cristo murió por el pecador, pero solamente aquel que se arrepiente, solamente aquel que quiere caminar en el camino de Dios y que reconoce a Jesucristo como su Salvador. Hebreos 6, donde iniciamos: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Usted cree que el Señor diga no? No quiere decir que no lo tome en cuenta, pero ¿usted cree que puede decir una persona que anda en sus deleites y placeres, que tiene fe que el Señor lo va a salvar? ¿Usted cree que el Señor le agrade? Dicen que sin fe es imposible agradar a Dios. Si él no tiene fe, él tendrá una confianza en sí mismo, por sus obras, por lo que hace, pero no en el autor y consumador de la fe. Porque volvemos a lo mismo, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces nosotros podemos ver Romanos 10:14, hermanos, que tenemos nosotros que conocer del Evangelio, hablar del Evangelio, para que una persona pueda tener la convicción, para que pueda invocar el nombre de Cristo Jesús como su Salvador. Último ejemplo, hermanos. ¿Cree usted que la fe se puede ser vista, hermanos? ¿Usted cree que la fe usted puede ver la fe en Ricky? ¿Puede ver la fe en mí, en el hermano Rey? Sí, hermanos. Volvemos a lo mismo. La fe es una convicción muy interna, hermanos, que descansa, ¿verdad? Tiene su descanso en esa convicción de lo que esperamos. Pero ¿cómo podemos verla? Usted dirá: no, pues es muy interna la fe. No, sí se puede ver. Y hay muchos ejemplos. Yo quisiera, para terminar, hermanos, que fuera, por último, yo creo que en Marcos, capítulo 2 y 5, vamos a ver. 2:5.
vamos a ver Marcos 7:27, hermanos. Marcos 7:27. Desde el 24. Dice, levantándose de allí se fue a la región de Tiro y Sidón. Entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse Jesús. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó, fíjense bien otra vez, oyó de él, ¿de quién? De Jesús. Volvemos a lo mismo, hermanos. Esta mujer, Sirofenicia, aparece la fe, surge la fe, nace la fe cuando escuchó hablar de Jesús. Y vino y se postró a sus pies. Señal de honradez del que lo está honrando, señal de sumisión, de humildad también. Y la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¿Qué sucedió con estas palabras de la respuesta de esta mujer, hermanos? Entonces Jesús le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido de la hija acostada en la cama. ¿Qué fue lo que sucedió, hermanos? Cuando esta mujer oye hablar de Jesús, del poder de Dios, reconoció que en Jesucristo había sanidad, que en Jesús había milagros, que en el Señor Jesucristo, su hija podía volver otra vez a ser una hija normal, sana. Mira Jesús, dice, aquí está la solución. No era del pueblo de Dios, no era israelita, no era hebrea, era de otra nación. Pero dice, yo sé que el Señor Jesucristo es hebreo, es del pueblo elegido por Dios, escogido por Dios, pero aún así me voy a acercar. ¿Qué lo hizo acercarse, hermano? La necesidad. ¿Cuántas veces nos hace acercarnos nosotros al Señor, hermanos? La necesidad. Aunque a veces nosotros somos desobedientes, pero reconocemos que tenemos necesidad del Señor. Y dice que le dijo, espérate, mujer, tú me pides un milagro, ¿ah? Pero deja que primero se sacien los hijos. O sea, tú me pides ese alimento, pero este alimento que yo tengo es solamente para los hijos. No es correcto que los perrillos se coman el pan de los hijos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? El pueblo de Dios, hermanos, creían, era un pueblo, pues sí, bien elegido por Dios, un pueblo especial. Y a las demás naciones las miraban como perros. Cualquiera que miraba por ahí, que andaba cerca a uno de otra nación, vente para acá porque andan esos perros. Esos son perros, mira aquellos que están allá, mejor no vamos para allá porque allá están los perros. O sea, otros de otra nación. Y esta mujer reconocía que tenía ese sobrenombre por no ser de esa nación. Porque le dice el Señor, mira, no es correcto que yo te dé algo que le pertenece a los hijos. Le dice ella, pero pues yo miro que ellos comen y se les caen las migajas, y nosotros que somos perrillos, comemos esas migajas también. Le sorprende al Señor, hermanos, esa fe. Le sorprende al Señor, que le dijo, no más por esta palabra que tú me dijiste, no más por lo que tú pronunciaste, el demonio de tu hija ha salido.
Otro ejemplo, hermano, rápido. Marcos 2, y versículo 5. En el 2:1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediato se juntaron muchos, de manera que ya no había ni aún uno en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho, en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Jesús, tus pecados te son perdonados. Dice que Jesús estaba predicando, hermanos, en una casa, y había mucha gente que se acercaba para escucharle. Y cuando 4 personas, porque dice que llevaban en un lecho a un enfermo, ¿verdad? A un paralítico, eran 4. Dice que lo llevaban y dijeron: aquí es el lugar, aquí está Jesús, aquí hay gente, aquí se escucha que está predicando. ¿Sabes qué? Vamos a meterlo. ¿Y cómo lo vamos a meter si hay mucha gente? Mira cuánta gente, no nos dejan entrar, está lleno. Dice que miraron hacia arriba. Por el techo es el lugar indicado, lo vamos a meter. Por ahí lo vamos a meter. Quizás agarraron escaleras, quizás no sé cómo se treparon, o otros más ayudaron para que los 4 subiesen con el paralítico enfermo. Y lo metieron por dentro. ¿Qué ha de haber dicho el Señor, hermanos? ¿Qué está pasando? ¿Se va a caer la casa o qué? Era que estaban bajando al paralítico, hermanos, con todo y su cama. Esas personas. 4 dicen: como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. El 5. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. En otra traducción dice: está sano. Ahora, ¿cuál fue la que funcionó, hermanos? La de los otros. ¿La de los 4 o la del paralítico? Los 4. La de todos, hermanos. A veces dice que nada más la de ellos. No, porque si la Biblia no narra, pero si la fe del paralítico, hermanos, o sea, no hubiera funcionado, no hubiese tenido fe, él hubiera dicho: no, ¿sabes qué? No quiero que me suban ahí. Miren cómo estoy. ¿Qué tal si me tumban? ¿Qué tal si me caigo de allá? ¿A dónde voy a dar? Me van a dejar peor. O voy a estar peor. No quiero que me suban, déjenme así quiero estar. Él haber dicho: es la oportunidad, ya que estos hombres de fe dicen que el Señor me puede sanar, que me suban. La fe de los 5 funcionó, hermanos. Eso es lo que le agradó a Dios, al Señor. Jesús es Dios. Al ver Jesús, hermanos, la fe de ellos, el paralítico quedó sano. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que surjan los milagros conforme a la voluntad de Dios. Es lo que dice Hebreos 6. Y dice Hebreos 6 también, hermanos, que por la fe muchos, vamos a terminar ahí para Hebreos 6, hermanos. Hebreos 11, perdón, donde estábamos. En el 6 estamos, 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario acercarse a Dios, hermanos. Primeramente,
acercarnos a conocer su palabra, las promesas de Dios, para agradar a Dios a través de la fe. Y no es una sola medida que el Señor te da, tiene que crecer esa fe. Nadie va a poder reclamar, Señor, yo tengo bien poquita fe. Nadie podemos excusarnos y decir, es que a lo mejor mi fe no es tan grande como la tuya. Nadie. Todos debemos acercarnos al Señor, a su palabra, a sus promesas, para que nuestra fe crezca, hermanos. Y luego dice enseguida, el 6, por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Hermanos, para terminar, ¿recuerda usted que allá en la velada hablamos acerca de Noé? De que sus hijos no se avergonzaban por la fe de Noé. Adolescentes, jóvenes, les decía, ustedes quizás digan, es que mi papá pues nomás anda ahí en la iglesia y a mí me da pena con mis amigos de la escuela que van a decir que somos cristianos. Sus hijos de Noé no se avergonzaban por la fe de Noé, por la fe de su papá. Dice, para terminar, voy a leer el versículo 13, aquí terminamos. El versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Todos los hombres, los patriarcas, los profetas del Antiguo Testamento, hermanos, murieron sin haber recibido lo prometido, sin haber gozado las promesas de Dios. Pero como dijo Israel, ellos se deleitaron, se gozaron en Cristo Jesús, sin saber, sin ver, solamente viendo de lejos esa promesa, hermanos. Porque ellos no lo sabían, hermanos, pero depositaron su fe en Dios. Ahora nosotros, nuestra fe está puesta en Cristo Jesús, hermanos. Y reconocemos que somos peregrinos. Reconocemos, hermanos, que muchas veces batallamos por lo material, por lo de esta tierra, pero al final, hermanos, cuando el Señor venga, cuando estemos delante de su presencia, vamos a darnos cuenta que lo terrenal fue sin valor, comparado a lo que le espera y a lo que me espera a mí en Cristo Jesús. No quiero decir que lo terrenal aquí no sirve para nada. No, sí, hermanos. Pero no es nada comparable para lo que nos espera. Póngase sobre sus pies, hermanos.